Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión, donde preguntamos qué tema es el más urgente a resolver en el sistema de salud. El 47% de la población cree que es el tema del abastecimiento, un 32% pide frenar la corrupción, un 14% más abajo, el tema de los sindicatos y solo un 7% se enfoca en el modelo de atención. Estos son los resultados preliminares del sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Guatevisión. Los internautas seguirán votando mientras conversamos. Le doy la palabra a Philip Chicón. Sí, un poco viendo los resultados de la encuesta preliminar, vemos que la percepción de la ciudadanía es que la crisis del sistema está asociada a la falta de abastecimiento. Ya hablábamos del componente financiero, pero hablemos del otro lado de la moneda, que es el tema del componente de gestión, porque muchas veces vemos que hay retrasos en las instituciones por lo engorroso que es levantar eventos de licitación, que los eventos se caen, en fin, mil y un problemas que se van generando sobre la marcha. ¿Cómo se puede encontrar ese balance entre la necesidad de darle respuesta inmediata a la crisis de abastecer hospitales y al mismo tiempo cumplir con muchos de los procedimientos administrativos del Estado que tienden a ser engorrosos en sí mismos? Ahí vamos a tener que ser muy creativos. Era lo que les decía, aun cuando nos dieran, por ejemplo, este aumento de presupuesto de 700 millones, tenemos que ver cómo los vamos a poder ejecutar para tener un abastecimiento inmediato, por lo menos inmediato y que dure de aquí a por lo menos febrero del año entrante. Hay algunas propuestas, como por ejemplo declarar el estado de calamidad, otras propuestas de hacer algún tipo como de excepción para poder hacer compras directas, por ejemplo, y mientras reactivar los contratos abiertos, ¿verdad? Pero todavía estamos analizando las opciones que tenemos, ver si podemos crear otras opciones y en el momento en que hagamos la solicitud de la ampliación y se tenga que negociar en el Congreso, también ver la manera en que vamos a poder ejecutar eso. Ahora, esto es un problema en general de la gestión en todo el Estado, ¿verdad? Y particularmente en salud se hace más visible porque es bien complejo, o sea, la cantidad de medicamentos, de equipo, de insumos que hay, la necesidad de tener disponibilidad para 3, 6, 9 meses hace que uno tenga que planificar mejor todo este tipo de gasto de las cosas. Entonces, sí tiene que ver un poco con la voluntad, ¿verdad? Con la capacidad de llevar a cabo la gestión, pero también tenemos que hacer mejoras en ese modelo de gestión. Fernando. Ministra, hay dos temas que nos están preguntando vía Twitter y uno de esos temas es acciones concretas. Si bien es cierto, la crisis en la que está ahora el Ministerio de Salud es un proceso largo que se ha venido andando en Guatemala, la reducción del Estado a su mínima expresión, la pérdida de institucionalidad, ¿verdad? Es una cosa larga que no vamos a resolver en un día, pero la población está desesperada por ver acciones. Dicen, bueno, ¿qué va a hacer de diferente esta ministra? ¿Con qué acciones podemos contar ya? Y otra pregunta que nos lanzaban también es, ¿cuál va a ser su política relacionada con el agua potable? Considerando que el ministerio es el responsable de velar porque las municipalidades cumplan esa responsabilidad y que cumplir esa responsabilidad reduciría de una gran forma las enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Sí, respecto a las acciones más inmediatas, tenemos que resolver el problema de abastecimiento, tanto de los hospitales como en el resto de la red de servicios, y también estamos esperando a que ingrese la vacuna, los biológicos, para poder hacer todo un proceso de recuperación de coberturas. Ahora bien, también hay aspectos como precisamente el ordenamiento de la casa, digamos, del Ministerio de Salud, que eso no se va a ver. O sea, tienen que ser acciones inmediatas, pero es un poco así como el trabajo doméstico, que no se nota hasta que no se hace, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros reordenemos cuestiones dentro del ministerio, eso a lo mejor la población no lo va a ver, pero tiene que ir sentando las bases precisamente para poder impulsar eso que a la gente tal vez no le interesa mucho, que es el modelo de atención, digamos. Y hablando precisamente de ese reordenamiento del ministerio, empezamos ahorita con dejar vacantes, por decirlo de alguna manera,
los puestos de ministros de hospitales y de ministros de APS, precisamente para que podamos darle a la Dirección General del CIAS, que es en donde está toda la red de servicios, empezar a hacer desde ahí, la integración del primer, segundo y tercer niveles del ministerio. También tenemos que ver la parte de contratación, es realmente un desorden en este momento. Tenemos que ver por qué se están contratando personal que no se debe en ciertos renglones, ¿verdad? Que puede ser por un problema de procedimientos, de clientelismo político o no sé, otros asuntos, pero tenemos que ordenar también eso. Eso a lo mejor todavía no se va a ver en términos de la atención en salud, pero tendremos que ir comunicándolo y también presentando resultados, aun cuando sean aspectos muy institucionales. En este foro, el exministro Mariano Rayo daba un plazo de 3 años para lograr un abastecimiento real de toda la red de hospitales. Mi primera pregunta sería si esa es la misma percepción que tiene usted, ministra, de esperar 3 años para lograr un abastecimiento completo. Y segundo, métodos, usted dice hay que ser creativos para obtener medicamentos y utilizar los recursos. Se hablaba de la subasta inversa como un mecanismo que pudiera utilizarse para lograr mejores compras, mejorar las compras en el sistema de salud. ¿Han ustedes analizado algunas de estas propuestas? Y por último, me dice compras por excepción, pero siempre ahí está el punto de garantizar la transparencia en ese tipo de licitaciones. Sí, en el caso, digamos, de la declaración de estado de calamidad, pues son propuestas que se han venido dando incluso desde el inicio del año. La subasta inversa va a haber que probarla, ¿verdad? La cuestión es que eso no nos resuelve todo. Hay que, por ejemplo, hay que hacer todo un proceso de definición de precios por parte del Instituto Nacional de Estadística, y hasta este momento yo creo que son, me decían, 12 medicamentos los que pueden tener algún precio de referencia y sobre los cuales se puede hacer el ejercicio de la subasta inversa. Y 12 medicamentos no nos llevan a mucho, ¿verdad? Entonces puede ser que el contrato abierto siga siendo la opción, y para mientras muchas unidades ejecutoras se han visto obligadas a hacer compras directas, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa de repente es que cómo vamos a ejecutar 700 millones o más a pura compra directa, y también la preocupación de que estamos cayendo en fraccionamientos de compras. De compras, exactamente. Todavía tenemos que analizarlos, o sea, tenemos que ver si podemos generar otras opciones para poder hacer esta ejecución. Yo quería pasar de lo urgente a lo trascendental. Y hablemos del modelo de atención. Ya durante muchos años se ha evidenciado pues, el abandono de los puestos de salud y de los centros de salud. Pareciera que muchas veces nos enfocamos en el abastecimiento de hospitales y muchas veces se evidencia la crisis cuando los hospitales colapsan. Pero cuando vamos a ver el centro de salud, ha estado en condiciones críticas de los últimos 8 o 10 años. ¿Por dónde empezar a rescatar el modelo de atención primaria? A ver, cabal, todos esos aspectos administrativos y financieros son aspectos urgentes a los que hay que entrarle y al fortalecimiento institucional, pero esto se da para responder a una política que es más de mediano y largo plazo, y ahí es en donde entra toda la parte de modelo de atención. Si uno se pone a contar los puestos que tenemos, los puestos de salud y los centros de salud, y lo multiplica por la cantidad de personas que por norma debe atender, resulta que tenemos una red de servicios que da para atender 6.5 millones de personas, que era la población que Guatemala tenía en 1975. Eso significa que tenemos una red de servicios con un rezago de 40 años. Para salir de ese rezago no nos bastan 3 años, pero tenemos que tomar la decisión osada de venir y empezar a construir puestos de salud, de cambiar el modelo de atención, porque el problema ahorita es que los puestos de salud básicamente se están enfocando en la atención materno-infantil, a la que de plano hay que entrarle, ¿verdad? Pero eso es como decíamos, o sea, ¿cuál es la lógica del modelo de atención en Guatemala? Ah, sí, decimos que tenemos una población, pero no le vamos a entrar a todas, sino solo a los pobres, pero no a todos los pobres, sino a los pobres extremos, pero no a todos los pobres extremos, sino de municipios prioritarios, pero no a toda la población, solo a las mujeres y a los niños, pero no a todas las mujeres, sino a las
que están en edad fértil, y no a todos los niños, sino a los que son de menores de 5 años, y no todos los problemas, sino solo diarreas y neumonías, y cuando vemos, tenemos un puesto de salud que solo está atendiendo un par de cositas a un grupo muy reducido de gente, cuando tenemos un perfil epidemiológico que nos dice que aunque los niños no se nos mueran antes de los 5 años, se están muriendo a los 14 años por violencia, o que tenemos infartos agudos de miocardio, cáncer, diabetes, cirrosis, etc. Entonces necesitamos que estos puestos de salud crezcan en cantidad, pero que también puedan dar una atención a toda la población. Eso significa planificar, significa tener un plan maestro, inversión en infraestructura dentro del primer nivel, remozamiento y mejora y recuperación de la infraestructura del segundo y tercer nivel, por un lado, y sabemos que por cada puesto de salud nuevo que se construya y que se equipe, tenemos que programar el presupuesto de funcionamiento, la gente que va a trabajar, los medicamentos que se van a dar, los insumos, la luz, el agua, etc. Entonces, eso significa pensar en el mediano y largo plazo, hacer planes, gestionar los recursos y echarlo a andar. Pero se necesita tomar esa decisión y no quedarnos centrados solo en lo coyuntural. Vamos a la segunda pausa de la noche. Regresamos con el turno de Fernando Espina. Estamos conversando con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Puede enviar sus comentarios con la etiqueta Ministra Sin Filtro. Volvemos.